Buenas, soy Gietech. En esta ocasión voy a estar hablando de los mitos más comunes a la hora de montar un ordenador y también los voy a estar desmintiendo. Empezando por el primer mito, que sería más memoria RAM significa que vas a tener más rendimiento, y esto realmente no es así. Lo único que te da más rendimiento sería la frecuencia, es decir, los megahercios, y la latencia. Esto, si tienes más megahercios y más latencia, obviamente sí te va a dar más rendimiento, con lo cual de esto no estoy hablando. De lo que estoy hablando es de la capacidad de la memoria, es decir, si tú tienes en tu ordenador 16 GB de RAM, si tú le colocas 32 no significa que vayas a tener más rendimiento. Ahora bien, si tú vas a estar jugando juegos pesados que necesitan más capacidad, obviamente sí vas a tener más rendimiento. A lo que voy es que mucha gente no utiliza, por ejemplo, más de 15 GB en todo lo que hace en el ordenador diariamente, ya sea jugando o ya sea con tareas exigentes, y después, porque sí, pues le mete 32 GB. En plan, tienen 16 y le meten otros dos módulos de 16 GB. Pues bien, en este caso no vas a tener más rendimiento. Lo que te va a pasar es que simplemente vas a tener más capacidad de almacenamiento en la RAM. Con lo cual, esto, si más adelante tienes pensado jugar a juegos más exigentes o hacer tareas que requieran de más almacenamiento en la RAM, pues obviamente sí te va a venir bien y te va a dar mejor rendimiento, porque vas a poder hacer esas tareas sin ningún tipo de problema. De caso contrario, pues no sería así, no podrías hacer esas tareas o te empezarían a dar problemas, que es lo más común. Como segundo punto tenemos que los procesadores de AMD se calientan más que los de Intel. Y esto es completamente falso, pero ojo, este mito en un inicio no fue falso, ya que los procesadores antiguos de AMD sí que es cierto que se calentaban más que los de Intel, pero a día de hoy diría que es incluso al contrario, ya que con la serie 13000 y 14000 de Intel esto ha sido un cambio muy drástico, ya que esos procesadores, dada la situación actual de Intel, pues digamos que lo sacaron como overclocking de la serie 12. Con lo cual, esos procesadores tienen unas temperaturas que, aunque tengan muy buenas refrigeraciones líquidas, no hay formas de bajarlas. Así que esto a día de hoy es incluso al revés. Sí que es cierto que obviamente si vamos a i9 o Ryzen 9, pues vamos a tener más temperatura, pero que es lo común de este tipo de procesadores. No quiere decir que los de AMD se calienten más, y tampoco una serie 12ava de Intel se vaya a calentar más que una de AMD. Generalmente suelen estar más o menos por los mismos rangos de temperaturas. No significa que los de AMD no se calienten, sino que simplemente con una buena refrigeración no vas a tener ningún tipo de problema y vas a tener temperaturas muy estables. Con lo cual, esto a día de hoy es otro mito, y que encima la gente se sigue creyendo bastante a día de hoy. Como tercer mito tendríamos de que necesitas más de una fuente de 1000 vatios para que tu ordenador vaya perfecto. Y esto no puede estar nada más lejos de la realidad. La realidad es que simplemente puedes ir calculando tú los vatios que va a consumir cada componente, es decir, el TDP, y hacer una suma. Generalmente, como mucho, se suele colocar una fuente de 850 vatios. Obviamente depende de los componentes, pero digo normalmente porque generalmente las personas no se suelen comprar un ordenador con una 4090, un i9, 700 ventiladores en la torre, una torre con más ventiladores imposibles, y este tipo de cosas que hacen que todo el consumo del ordenador consuma mucho. Y obviamente, pues simplemente con un ordenador normal, pues ¿qué es normal? Una 4070, 4080, con una fuente de 850 vatios va sobrado generalmente. Incluso para ordenadores medio, es decir, gama media, incluso low cost, pues una de 650 vatios con una buena verificación, como podría ser una 80 Plus Silver, pues no tendrías tampoco ningún tipo de problema. O incluso unas 650 vatios 80 Plus Gold, preferiblemente. Así que con este tipo de fuentes no deberías tener ningún problema. Y lo dicho, simplemente calculas el TDP que vaya a tener tu ordenador y no lo ajustes al máximo. Es decir, si tu ordenador va a consumir 500 vatios, no le coloques una fuente de 500 vatios, colócalo en una fuente de 650. ¿Por qué? Porque a pesar de tener una verificación, la verificación no te asegura de que esté todo el rato ofreciéndote 500 vatios, además de que si tú en un futuro vas a actualizar algún componente, no vayas a tener que estar cambiando la fuente de alimentación. Simplemente colocas el componente y ya está, porque tu fuente de alimentación es capaz de suplir la alimentación a tus componentes. Así que esto sería otro de los mitos que por suerte no me ha llegado a mí nunca el escucharlo. Como cuarto punto, y punto que sí he escuchado bastante, es que necesitas cambiar la pasta térmica cada 6 o cada año
porque si no, la tienes que cambiar, vaya. Pues no, esto también está muy lejos de la realidad, ya que solamente tienes que cambiar la pasta térmica si vas a cambiar el refrigerador que estás utilizando, ya sea líquida o ya sea aire, o si estás notando un cambio de temperaturas, es decir, una elevación considerable de temperaturas respecto a las que solías tener, aunque esto también se suele dar por no tener un buen mantenimiento de limpieza hecho al ordenador, ya sea por polvo, ya que el aire no fluctúa bien por la caja, etcétera. Pero este sería otro mito y que simplemente lo dicho. Tienes que cambiar la pasta térmica si notas una elevación de temperaturas o si vas a cambiar el refrigerador que estás utilizando ahora mismo. Así que eso. Como quinto punto tendríamos que una tarjeta gráfica más grande es más potente, y no tiene por qué ser así necesariamente. Sí que es cierto que tiene una parte de razón, pero que no es del todo así, ¿vale? Y sí, estoy hablando simplemente de tamaño, no de una generación mayor. Es decir, no estoy hablando de que una 4070 sea más potente que una 4060, que sí, obviamente sí. Pero estoy hablando de una 4060 de un ventilador, de 2 ventiladores o de 3 ventiladores, que por ende son más grandes las de 3 ventiladores. Pues bien, esto es un sí y un no. Generalmente es más potente, pues si estamos hablando de 2 ventiladores y 3 ventiladores, no. Tienes mejores temperaturas con una de 3 ventiladores, y con la de 2 tienes una misma potencia y unas temperaturas un poco más altas. ¿Qué pasa con la de un ventilador? Que la de un ventilador generalmente no suele tener la capacidad de refrigerar la tarjeta gráfica con la potencia que tiene, con lo cual va a limitar el rendimiento para estar a unas temperaturas a las que se pueda manejar. Esto pasa también con procesadores, pero no me voy a meter en procesadores porque estoy hablando de este mito. Y bien, lo dicho, lo normal, lo que deberías hacer, pues comprarte una tarjeta gráfica de mínimo 2 ventiladores, y con una de 3 si quieres tener mejores temperaturas o si quieres hacer overclocking, que para eso se suelen utilizar, aparte de que estéticamente se ven bastante bien. Así que por esto, este mito tiene parte de razón y parte que no. Espero que haya quedado bastante claro y que todo el mundo lo haya entendido. Como sexto punto tendríamos que estar utilizando un disco duro HDD. Afecta negativamente el rendimiento en videojuegos respecto a un disco SSD. Pues esto también es otro mito que es falso, y este sí lo he escuchado bastante. Es un mito falso porque lo único que va a hacer tu unidad de almacenamiento es cargar el juego. Una vez el juego esté cargado, lo único que se va a encargar de el rendimiento va a ser la memoria VRAM de tu tarjeta gráfica, la RAM y el procesador. El disco duro no tiene nada que hacer ahí. Pues bien, esto lo único que va a afectar de rendimiento respecto a un HDD respecto a un SSD es que cargue más o menos rápido el juego. Así que si te interesa que, por ejemplo, juegos pesados como el GTA V, que suelen tardar en cargar, carguen más rápido, pues obviamente un SSD te va a venir mejor, pero que después en el juego, en cuanto estás jugando, no vas a tener una diferencia considerable de rendimiento. Así que este mito también desmentido. Este mito no lo he escuchado nunca y espero que nadie lo tenga, pero lo comento por si acaso. Y es que tu ordenador tiene que ser de la misma marca, porque si no, no es compatible. Y esto es un mito falso, obviamente, porque tú puedes tener una RAM de una marca, una tarjeta gráfica de otra marca, el procesador de otra marca, la placa de otra marca y la caja de otra. La marca no afecta en la compatibilidad, afecta en la compatibilidad la serie de cada componente, el modelo, si hay cuello de botella, la generación y todo este tipo de cosas son las que afectan. O el socket, como podría ser una placa base de Intel, o como podría ser una placa base de AMD, que los pines son diferentes. Unos pines los lleva el procesador, como es AMD, y otros pines los lleva la placa base, como es Intel. Y obviamente ahí no puedes conectar físicamente una placa base de Intel con un procesador de AMD. Eso es lo único en la que la compatibilidad sí afecta, pero no tiene nada que ver con las marcas. Así que este mito, desmentido. Otro mito que sé que le va a chocar a bastante gente es que montar un ordenador es difícil y hay que dejárselo a profesionales. Falso también. Tú, con verte 3 tutoriales de YouTube, puedes elegir los componentes que necesitas, saber montarlo y montar después el sistema operativo, que es lo que más dudas suele generar. Es decir, el proceso de montar un ordenador es muy sencillo. Puede ser que lo montes y después ni te acuerdas cómo era y demás. Lo único más complicado son las conexiones, y relativamente sencillo e intuitivo porque no la puedes liar. Si conectas algo donde no es, pues simplemente no va a funcionar.
Después te das cuenta, lo quitas, lo cambias e incluso prueba y error puedes ir haciendo. Con lo cual este mito es bastante falso y no, es muy complicado que te cargues algún componente de tu ordenador al estar montando tú el ordenador. No va a afectar en nada. Pero ¿qué pasa? Ojo al dato. Si tú has pedido los componentes a una tienda y los vas a montar tú, la garantía la pierdes. Es decir, si después le pasa algo al ordenador, al no habértelo montado una tienda, pierdes la garantía que te pueda dar esa tienda. Con lo cual, eso es un punto en contra. Lo bueno, que te ahorras el montaje que te suele cobrar las tiendas, que aquí en España es 50 euros, 40 euros o incluso 30 si es una tienda muy barata. Así que este mito desmentido también. Como siguiente punto tenemos de que las tarjetas gráficas usadas no son confiables. Y esto no está nada más lejos de la realidad, ya que este ordenador tiene una gráfica usada y encima una GTX 1650, es decir, se podría haber utilizado para minería. Junto con otras 300 más para que diese un buen rendimiento en minería, pero se pudo haber usado por haberse usado, ¿no? Ahora bien, esto es un sí y un no, esto va a depender de suerte, te vas a tener que fijar de cosas muy al detalle, de pedirle vídeos al cliente del rendimiento, del uso, papel de garantía si tiene, de cuándo se compró y todo este tipo de cosas que te van a aumentar las posibilidades de que la tarjeta gráfica esté en buen estado o no. Quitando de que la gente la haya podido utilizar para minería, generalmente las tarjetas gráficas suelen estar en buen estado, a no ser que el usuario la haya estado manipulando y esté rota. Todo este tipo de cosas se soluciona con: grábame un vídeo en la pantalla con la tarjeta gráfica conectada al monitor y me muestras en el móvil la hora o me muestras en un reloj la hora no, de hecho, en el ordenador abajo a la derecha tiene ese recuadrito donde te pone la fecha y hora, ¿vale? Pues que te lo enseñe y te enseñe un poco el rendimiento si quieres o el uso que ahora mismo tiene en Windows. Si no, pues simplemente con que esté encendido y te muestre el día y la hora y que esté bien puesto ahí, pues simplemente ya te podría dar esa fiabilidad de que por lo menos funciona. Así que este mito en parte tiene razón y en parte no. Así que ahí lo dejo para esas personas que decidan o no comprar una tarjeta gráfica de segunda mano. Y esto no solamente va con tarjetas gráficas, sino con todos los componentes de un ordenador. Hay componentes que son más fiables porque pueden durar más, como las tarjetas gráficas o los procesadores. Sobre todo los procesadores pueden aguantar tela de años sin ningún tipo de problema. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, y ahí os dejé algunos tips por si os sirve de ayuda. Y como último punto tendríamos que tienes que gastar mucho dinero en periféricos para ser un muy buen gamer. Y esto otra vez es un sí y un no. Obviamente si eres bueno vas a ser bueno sea con lo que sea. Te doy un ratón de oficina y un teclado de oficina y un monitor de oficina y vas a ser buenísimo igualmente. Pero sí que es cierto que ofrecen ciertas ayudas, y más a día de hoy con la inteligencia artificial, tanto en monitores como en ratones, que están dando una ventaja que es hasta cuestionable, por no decir que parecen chetos. Así que es un poco de sí y un poco de no. Generalmente la gente no se suele gastar tanto dinero, por lo que no te va a afectar que otra persona los esté utilizando, porque no es la mayoría. Y sí, puede ofrecer alguna gran ventaja, pero si no eres bueno, no eres bueno. Da igual que lo tengas, que si no eres bueno no vas a dar una igualmente. Así que esto va a depender del usuario y de lo bueno que seas. Así que sin más. Una vez dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo. Si tienes alguna duda o algún mito que tengas ahí de dudas de si es verdad o no, te invito a que los des por comentarios y te responderé diciendo si es verdad o es falso, o respondiendo la duda que tengas. Así que una vez dicho esto, si te ha gustado el vídeo te invito a que des un buen like, y si te gusta mi contenido que te suscribas. Una vez dicho esto, soy Giatech, adiós y hasta la próxima.